casos de tuberculosis resistente estudiados para fluoroquinolonas, y ustedes saben que son de segunda línea, ha venido en aumento progresivamente, pero para el 2022 solamente teníamos el 50% para conocer esta sensibilidad en estos pacientes drogoresistentes. El tratamiento también viene amarrado a una tasa de éxito en drogoresistencia que está cercano al 60%, y la tasa de éxito de tratamiento en drogoresistencia fue del 57%, con las muertes fueron del 10% y las pérdidas durante el seguimiento son del 18%. Esto principalmente amarrado a la población que tiene drogoresistencia, que muchas veces son pacientes habitantes de calle y otras condiciones que generan que los pacientes no sean adherentes a los tratamientos. ¿Qué tenemos frente a las estrategias de prevención de tuberculosis? La ruta para poner freno a la tuberculosis requiere que hagamos una intervención en los niños, en los adolescentes y en las mujeres gestantes, ¿cierto? Y ese documento que les traigo acá, que es de la Organización Mundial de la Salud, pues muestra ciertas brechas que persisten en el abordaje de tuberculosis infantil y adolescente, donde, por ejemplo, los casos de tuberculosis en todos los grupos etarios fueron de 10.6 millones, las muertes de 1.3 millones, pero cuando vemos en la cobertura de tratamiento, vemos que en el porcentaje de personas con tuberculosis no detectadas en diferentes grupos etarios versus la notificación y no notificados y el acceso al tratamiento de los pacientes, que es limitado, como lo vimos ahorita, casi el 58% asociado a las muertes de niños y niñas adolescentes con cero negatividad para el VIH, puede ir hasta el 76% en menores de 5 años, se registró en este análisis de OPS. Y vemos aquí la brecha del tratamiento donde no recibieron tratamiento profiláctico o tratamiento, específicamente el 63% de los casos, y los resultados de tratamiento vimos como en drogosensibles fue el 91% y en drogoresistencia fue el 80%, ¿sí? Pero si vemos la cascada de 0 a 14 años, en los niños con infección por VIH y tuberculosis, pues muchos de ellos, una vez notificados, una vez realizada la prueba de VIH, ya concluentemente con tratamiento antirretroviral, des en cuenta que es tan solo el 86% de tratamiento. Estas son otras cifras que son importantes frente a la drogoresistencia, y estas medidas son la hoja de ruta para poner fin a la tuberculosis. ¿Por qué la doy a conocer en esta capacitación? Porque son los conceptos que se tienen que tener frente a no solamente a que identifiquemos la población que tiene tuberculosis, sino que tiene que haber un programa articulado con las secretarías distritales, departamentales, municipales y con las diferentes IPS, donde se genere no solamente un acompañamiento en el financiamiento, en el liderazgo, en poner en la identificación de la población clave y la población infantil, sino que además de eso, abogar por las medidas de tratamiento y de seguimiento de los casos. Bueno, el acceso a los medicamentos es fundamental, y fortalecer la aplicación y las estrategias en familias y en las comunidades, empoderando a las comunidades para el diagnóstico oportuno. ¿Qué tenemos en Colombia con respecto al boletín de la semana 10 de este año del 2004? Entonces, vemos que pues la idea está en los objetivos de desarrollo sostenibles, que incluyen la eliminación de la tuberculosis. Es una de las 30 enfermedades transmisibles contempladas dentro de la iniciativa de OPS para la eliminación en las Américas. Bueno, en el informe mundial del 2023 se reportan 7.5 millones de personas notificadas en el 2022. Es la mayor cifra desde 1995, cuando se inició el seguimiento mundial de esta patología. El número oficial de muertes clasificados como causa de tuberculosis en 2022 fue de 1.13 millones, y en Colombia, a corte de la semana 10, se notificaron 3.027 casos de tuberculosis con resistencia en el país, y de estos 2.766 casos son incidentes, o sea, tenemos nuevos más recaídas. ¿Cuáles son las ciudades donde tenemos mayor tuberculosis? Y esto es muy importante. Medellín aporta 418 casos, Bogotá 226, Cali 213,
Barranquilla 122, y hay otros municipios como Bucaramanga, Cúcuta, Rivera y Villavicencio. Mayor frecuencia es en el sexo masculino, 7.02 por 100.000 hombres, y en el grupo de edad entre 25 y 34 años, que tenemos un 22.4% registrado en esa corte, en esa población. En 2023 se notificaron, o sea, el año inmediatamente anterior, se notificaron casi 20.000 casos, 19.675 casos, un incremento comparado, por ejemplo, con 2019, donde tuvimos 14.900 casos. Entonces hay un 12.5% de los casos reportados con respecto a los años anteriores frente a tuberculosis. ¿Qué es lo que tenemos con respecto a la incidencia? Vemos cómo la tuberculosis extrapulmonar se mantiene en un nivel que está cercano a 5 por 100.000 habitantes, pero vemos que tanto en tuberculosis pulmonar como en otros tipos de tuberculosis, la tendencia es al aumento desde el 2020, y vemos que para, digamos, tuberculosis de todas las formas, hay una incidencia de 35.17 por 100.000 habitantes para tuberculosis. ¿Qué vemos en este cuadro, en este panorama? Que vemos que Amazonía, Barranquilla, Cali, Caquetá, Risaralda, Meta, Antioquia, Quindío, son, digamos, de los departamentos y ciudades donde más tenemos casos reportados desde el 2019, con una tendencia al aumento progresivo en los mismos. Entonces, la mayor carga del país se concentra en la región del eje cafetero y Antioquia. O sea, ahí tenemos el 26.9%, seguido de la región andina 26.7% y Caribe de la 20.7%. Según la configuración de casos, se evidenció que en el país el 81.2% de los casos fueron confirmados por laboratorio, y en cuanto al diagnóstico bacteriológico, a un solo caso se le puede realizar una o varias pruebas mencionadas. Comparado entre el 2023 y el 2020, la realización de cultivos y las pruebas moleculares han venido incrementando con respecto a la baciloscopia, que ha venido en desuso todo esto por el contexto de tener pruebas moleculares. Para la realización de cultivos, todos los grupos van en incremento, siendo menor en la población indígena. Y esto, como lo vemos acá en esta diapositiva, que es muy interesante, del Instituto Nacional de Salud, donde vemos que la región de Antioquia, el eje cafetero, aporta el 26.9% del total de la corte de pacientes que tenemos, pero vemos que Antioquia, Risaralda, y de esos Antioquia, Medellín con 2.466 casos, y así sucesivamente con las otras regiones. Cuando ustedes validan la realización de pruebas de laboratorio, entonces la realización de cultivo y la realización de prueba molecular, vemos que en la población priorizada con enfoque de riesgo en los últimos 4 años, vemos que esa población con riesgo, iniciamos con privados de la libertad, se ha venido manteniendo digamos, la realización de cultivo en un 74%, el hecho de menores de 15 años en un 73%, infección o coinfección VIH, tuberculosis en 71%, pero se encuentra que estamos caídos en el componente de la población indígena y desempeñada como trabajadores de la salud, pues tienen un 68%. Ahora, cuando se verifica la realización de prueba molecular en la misma población, pero en esta población asociamos, por ejemplo, habitantes de calle, llega al 58% tan solamente la realización de prueba molecular. En población privada de la libertad casi llega al 80%, y en las personas coinfectadas en el 64%. Y la tendencia y la responsabilidad de nosotros dentro del contexto de tuberculosis es realizar el algoritmo diagnóstico, y no solamente eso, sino que tengamos en cuenta que necesitamos la realización de pruebas moleculares para poder tomar decisiones rápidas con los pacientes, y además de eso poder generar la posibilidad de tomar decisiones en frente a la resistencia de esta micobacteria. En la tasa de incidencia, se en cuenta que para 2023 la población privada de la libertad tiene un incremento abismal frente a la incidencia del resto de los otros grupos priorizados. Y por eso es muy importante que se haga una búsqueda activa permanente en los centros penitenciarios, buscando sintomáticos respiratorios o contactos con sintomáticos respiratorios. Entonces tenemos que, al realizar la comparación de estos casos priorizados, pues encontramos efectivamente que, por ejemplo, en las comorbilidades diferentes a VIH y poblaciones de riesgo,
son más frecuentes los consumidores de sustancias psicoactivas en el 69%, coinfección VIH y habitante de calle 38%, y des en cuenta que ese dato es muy importante, la afectación de la salud mental dentro de la población con tuberculosis en el 27%. Bueno, entonces, esto es un llamado a crear estrategias para intervenir esta población. Y si miramos en la categoría de servicios de salud, se identificaron más las situaciones de los problemas frente al cumplimiento de la estrategia de tuberculosis. ¿Y qué es lo que vemos? Algunas estrategias como falta de prevención, de estrategias de prevención y promoción, incumplimiento de las acciones de demanda inducida en el 87% y gestión del aseguramiento en el 33%. Bueno, y otros temas como por ejemplo el tratamiento inadecuado, inoportuno, demoras en la entrega del tratamiento, lentitud frente a que lleguen los tratamientos o se inicien el tratamientos hasta en un 40%. Entonces, ese es el panorama que tenemos de tuberculosis y es nuestra responsabilidad tratar de mejorar este panorama frente a que esto es algo muy serio y que tenemos que estar encima de los pacientes con tuberculosis. La resolución 207 del 20 de febrero del 2020, esta resolución va a cambiar probablemente este año, o sea, a final de año vamos a tener un nuevo lineamiento de tuberculosis. Y este lineamiento de tuberculosis potencialmente va a estar amarrado principalmente a cambios en el tratamiento en drogoresistencia, que es un tema que tiene un impacto fundamental o importante frente a tuberculosis. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos también el protocolo de vigilancia de tuberculosis. ¿Y por qué lo traigo el día de hoy acá? Porque hay unas medidas de vigilancia epidemiológica que se tienen que cumplir en los centros, en las IPS, en los centros carcelarios, o sea, en los sitios donde se identifique la población que tenga síntomas respiratorios. Un poco de la micobacteria. Saben que hay unas micobacterias del complejo de micobacterias tuberculosis. Hay unas micobacterias no tuberculosas que están asociadas a otros cuadros infecciosos que no vamos a hablar en esta reunión. El modo de transmisión generalmente es a través de las gotas suspendidas en el aire que contienen el bacilo expulsado en una persona con tuberculosis pulmonar o a través de vías respiratorias por el esfuerzo expiratorio al toser, al cantar, al hablar, al estornudar. Y esa exposición cercana que se tenga con el caso puede producir una infección entre 15 y 20 personas durante un año. La tuberculosis extrapulmonar, con excepción de la laringia, no se transmite, salvo en aquellas en las que exista una fístula o haya un proceso que genere probablemente que el paciente esté bacílico. El reservorio principalmente es en seres humanos. El periodo de incubación es indefinido y depende de muchos factores. Sin embargo, se ha estimado que entre 2 y 10 semanas puede ser el promedio de incubación, ¿cierto? Hasta la aparición de la lesión primaria demostrable o una reacción de tuberculina significativa. Sin embargo, en algunos individuos puede permanecer latente toda la vida sin ninguna manifestación. Él se murió. La probabilidad de desarrollar la tuberculosis puede variar ampliamente, ¿cierto? Y tardar varios años después de la infección. Y se estima que alrededor del 10% de los infectados desarrollan la enfermedad. Mucho ojo. La probabilidad de desarrollar tuberculosis es variable, ¿cierto? Pero depende inevitablemente de nuestro sistema inmune en gran medida. Existen factores de riesgo como la edad, el estado nutricional, el estado de inmunosenescencia en los pacientes mayores de 50 años, esa falta de capacidad de inmunidad innata y adquirida que se va registrando en el transcurso de los años, llevan a que la tuberculosis se presente mucho más fácil. Bueno, el riesgo de la infección después de desarrollar la enfermedad depende de factores asociados. Por tanto, se puede señalar que la presencia de casos de tuberculosis pulmonar no diagnosticadas o no tratadas es un factor de riesgo. El hacinamiento es un factor de riesgo, la desnutrición, el inmunocompromiso por cualquier etiología, no solamente VIH, sino pacientes con terapia inmunosupresora, pacientes que tengan o estén cursando con diabetes, pacientes que estén cursando con cáncer, con insuficiencia renal crónica, pacientes con alcoholismo y silicosis y drogadicción, son factores de riesgo también para tuberculosis. ¿Qué debemos de hacer frente a estos factores de riesgo? Ya tenemos claro
que no debemos de sospechar a todo momento la tuberculosis en los pacientes que tienen manejo. Entonces es muy importante que el caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado, eso es lo que conocemos como un caso por laboratorio, que se configura como un resultado positivo después de que hicimos una prueba de laboratorio como la vaciloscopia, el cultivo, el medio líquido o la prueba molecular, ¿cierto? El caso confirmado por clínica, pues es ese paciente que tiene clínicamente la tuberculosis e incluye casos diagnosticados sobre la base de un diagnóstico sugestivo acompañado de imágenes que sugieran que potencialmente hay una tuberculosis, en algunos casos diagnosticados por la clínica posterior, digamos a que bacteriológicamente posteriormente es confirmada. Los casos por nexo epidemiológico son fundamentales en el sentido de que el contacto lleva a que potencialmente tengamos riesgo, principalmente en la población menor de edad. Bueno, y digamos que un caso nuevo, o sea, que eso es con base al tipo de caso, es aquel que ha sido, nunca ha sido tratado por tuberculosis o que ha recibido medicamentos antituberculosis por lo menos durante un mes. El caso previamente tratado es una persona que ha recibido un mes o más de tratamiento con medicamentos en el pasado. Se clasifica además de que por ser el resultado de su más reciente ciclo de tratamiento, entonces de acuerdo a eso puede ser reingreso tras fracaso o reingreso tras recaída. O sea, que tenemos específicamente que el caso previamente tratado, ¿cierto? Usted recibió tratamiento así sea un mes. Si usted reingresó por tras recaída, la persona que ha sido previamente tratada fue declarada como curada o con tratamiento terminado, ¿cierto? Al final de su último ciclo de tratamiento y ahora se diagnostica un nuevo episodio recurrente de tuberculosis. Entonces, lo que conocemos como reingreso tras recaída. Y el reingreso tras fracaso es aquel paciente que previamente fue tratado y cuyo tratamiento fracasó y fue evidenciadamente ese resultado ya sea vaciloscopias, cultivos o posteriormente durante el tratamiento. Ese tipo de casos es muy importante porque muchas veces los clínicos tienen una dificultad para saber qué tipo de caso es. Pulmonar y extrapulmonar, pues la que bacteriológicamente está confirmándose y que afecta el parénquima pulmonar o el árbol tráqueo-bronquial. Bueno, la laringe y la miliar se deben clasificar como tuberculosis pulmonar. Eso es muy importante dentro de la clasificación. La laringia y la miliar son pulmonares. La tuberculosis extrapulmonar se define como cualquier caso confirmado, ¿cierto? O diagnóstico que afecte a otros órganos que no sean los pulmones. Entonces, dentro de estos casos, pues tenemos derrames pleurales causados por tuberculosis sin alteraciones radiográficas, configura un caso de tuberculosis extrapulmonar. Es importante tener ese connotación. O sea, el derrame causado por la tuberculosis sin alteraciones en los pulmones puede ser extrapulmonar. ¿Qué sucede con la clasificación basada en el estadio de VIH? Es supremamente importante y es esa persona con tuberculosis y VIH o cualquier caso que bacteriológicamente confirmemos y que además de eso tenemos un resultado positivo para VIH. Bueno, y sin VIH, pues que obviamente tenemos esas pruebas negativas, ¿ok? Las unidades primarias generadoras de datos son las UPGs y ellas son las responsables de hacer la notificación de los eventos. Hay una periodicidad de los eventos que es muy importante tenerla claro. Bueno, y las UPGs también son responsables de captar y notificar inmediatamente los casos confirmados de tuberculosis en los formatos que están determinados para dicho caso. La notificación individual semanal, los casos confirmados de todas las formas, ¿cierto? Nuevos o previamente tratados, deben notificarse con frecuencia semanal en la ficha individual. Y los de ajuste por periodos epidemiológicos, pues también tienen que ser ajustados de acuerdo a cada periodo epidemiológico máximo, que son 4 semanas. Análisis rutinarios y el comportamiento inusales. Entonces, ¿qué quiero que quieren decir ellos con esto? El tipo de análisis. El análisis deberá ser descriptivo, retrospectivo, para caracterizar probablemente los casos que se presentan. Es muy importante validar este tipo de conceptos, la caracterización social y demográfica, o sea, el sexo, el grupo de edad, la pertenencia étnica, el área de residencia, es fundamental para ir haciendo esto que conocemos como cerco epidemiológico dentro del contexto de cada caso. El análisis de grupos especiales y con base en esa caracterizar el caso índice como sensible o resistente, la localización anatómica, si es pulmonar o extrapulmonar,
el historial de tratamiento si es nuevo, previamente tratado, si se confirmó por laboratorio, fue por clínica o por nexo epidemiológico, y de acuerdo a esas 4 variables que les estoy diciendo, se clasifican los casos. ¿Qué sucede? Puede haber unas unidades de análisis de tuberculosis que se presentan principalmente en mortalidad. Bueno, cuando la mortalidad esté asociada a tuberculosis o correspondiente al año epidemiológicamente vigente de diagnóstico de VIH, vigente del diagnóstico de VIH, que puede ser digamos, dentro del contexto de un año anterior a otro. Clasificación de casos en población menor o igual a 49 años, es fundamental hacer análisis de casos o revisar qué es lo que pasó con esta población. Y el tiempo de la realización oportuna de los análisis debe ser máximo 8 semanas posteriores a la fecha de defunción del caso de tuberculosis. Bueno, porque podemos estar incumpliendo y ese incumplimiento nos va a llevar a que potencialmente tengamos algún tipo de sanción como IPS. Bueno, entonces todas las mortalidades que ustedes tengan en donde están en este momento consignados sus procesos de trabajo en las diferentes ciudades y se hayan registrado casos de mortalidad, debe de haber un análisis de esa mortalidad porque esos análisis deben de reposar y deben ser reportados al instituto. Hay unas situaciones de alerta, principalmente alerta de tuberculosis cuando tenemos casos de tuberculosis índice que potencialmente pueden transmitir a otras personas. Recuerden que el paciente es bacilífero y está en pacientes que son sensibles. Esto puede durar hasta 15 o 21 días después de iniciar el tratamiento tetraconjugado en primera fase. Pero ustedes saben que esto puede ser variable con respecto a los casos de drogoresistencia o de exposición previa a medicamentos antituberculosos de primera línea. Y los brotes por tuberculosis, que es el aumento inusual de casos relacionados epidemiológicamente a aparición súbita, pues ameritan no solamente las medidas de aislamiento, limpieza y desinfección, sino que efectivamente tenemos que tratar de identificar de alguna manera el microorganismo y su resistencia en el caso de brotes. Bueno, hay que hacer una intervención muy rápida. Entonces, en la resolución 227 nos habla de un objetivo, ¿cierto? Que es adoptar los lineamientos técnicos y operativos como parte del Programa Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis. Y hay unos algoritmos específicos de diagnóstico, tanto en tuberculosis pulmonar, en tuberculosis latente. El algoritmo, después del segundo mes de iniciar el tratamiento de tuberculosis, los esquemas terapéuticos recomendados, que no los voy a tocar el día de hoy, los instrumentos psicosociales para la identificación de factores de riesgo. Esto sí es muy importante que el grupo de trabajo social y psicología lo tenga muy claro. Las recomendaciones cuando se va el paciente al hogar, los derechos y deberes que tiene ese paciente de tuberculosis y las recomendaciones para las personas afectadas y su, digamos, y su núcleo familiar. Es muy importante que dentro de las definiciones programáticas de sintomático respiratorio, eso es fundamental para todos los programas de tuberculosis y para todos los que nos están escuchando. En población general se considera sintomático respiratorio todo aquel que tenga tos, expectoración por más de 15 días. Las manifestaciones clínicas pueden variar según la edad, el estado inmunológico y la presencia de comorbilidades. Bueno, ¿qué pasa en personas con VIH? Entonces, personas que viven con VIH o que presentan patologías o tratamientos inmunosupresores, se considera sintomático respiratorio a quien presente presente tos con o sin expectoración, tenga fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna de cualquier tiempo. En privados de la libertad, grupos étnicos, habitantes de calle, migrantes, trabajadores de la salud, se considera el criterio es tos y expectoración por más de 15 días. Sin embargo, cuando exista difícil acceso a la atención en salud, podrá tomarse un tiempo menor a 15 días cuando exista la presunción de la enfermedad. Bueno, y para contactos de personas afectadas con tuberculosis, se tomará como criterio tos y expectoración de 1 o más días de duración. O sea, es diferente que el clínico encontrara que llevas 15 días tosiendo y potencialmente tienes una tuberculosis, a que el contacto empiece a toser, porque el contacto con un solo día se considera que debe de hacerse todos los estudios para tuberculosis. En los niños menores de 15 años, los síntomas más relevantes son tos con o sin expectoración por más de 15 días, fiebre mayor de 8 días, pérdida o ganancia de peso en los 3 meses precedentes, una disminución en el nivel de actividad o de juego,
en historia, una historia generalmente asociada 100%, casi siempre, al contacto con un adulto positivo. Bueno, y en pacientes mayores de 65 años puede ser muy inespecíficos los síntomas de tuberculosis, ¿cierto? Puede tener fiebre, malestar general, decaimiento, pero no tener ningún otro síntoma que me ayude a pensar que tenga una tuberculosis. Entonces, caso de tuberculosis confirmado bacteriológicamente es aquel que le tomé la prueba de laboratorio y me salió positiva, ¿cierto? Tanto así como el resultado de la baciloscopia. Un caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado, entonces ese que tiene la clínica, pero no tengo las pruebas bacteriológicas para hacer el diagnóstico. Entonces, por favor, les pido que de ahora en adelante las historias clínicas y esta diapositiva, si quieren, tómenle la foto, por favor, para que en sus historias clínicas, en el caso de que tengan tuberculosos o pacientes que tienen tuberculosis y que están en seguimiento por el programa, tengan la localización anatómica de la enfermedad, la historia de tratamiento previo, si lo tiene, la fecha de inicio de la primera fase, de la segunda fase, el estado serológico con respecto a VIH, si se tienen pruebas de biología molecular o de cultivo que me generen la posibilidad de conocer la resistencia a los medicamentos antituberculosos y el resultado del tratamiento antituberculoso, como va en este momento o como previamente se había dado en algún momento. Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, que ya lo explicamos, caso nuevo, caso tratado, y reingreso tras recaída, reingreso tras fracaso, pues ya lo habíamos hablado. Bueno, al igual que la clasificación de casos. ¿Qué es monoresistencia? Un solo medicamento tuberculoso de primera línea, tengo resistencia. Polirresistencia a más de un medicamento tuberculoso de primera línea que no sea isoniazida y rifampicina a la vez. O sea, la poli no es a los dos, sino que se dé a un medicamento tuberculoso de primera línea que no sea isoniazida o rifampicina al mismo tiempo. Multidrogoresistencia, que son MDRs, resistencia a isoniazida y rifampicina simultáneamente o combinada con otros fármacos antituberculosos. O sea, tenemos los dos más otro. La extensamente resistente es un caso con multidrogoresistencia que es resistente a una fluoroquinolona o al menos uno de los medicamentos inyectables de segunda línea. Esto es muy importante que ustedes lo mantengan, lo tengan claro porque la Secretaría hace visitas al grupo médico y tienen que tener claro cómo es la polirresistencia, la multiresistencia, la extensa resistencia o la resistencia a rifampicina, principalmente detectada por métodos fenotípicos o genotípicos, pero en la cual logras identificar este tipo de resistencia. Entonces, las personas tienen que también clasificarse de acuerdo al resultado de los tratamientos. Entonces, persona tratada con tuberculosis sensible a medicamentos y persona tratada para tuberculosis con medicamentos de segunda línea, bien sea tuberculosis drogo o multidrogo resistente o resistente a rifampicina. Bueno, ¿qué sucede con respecto al tratamiento? Entonces, esto también es fundamental. Paciente curado es una persona que le dio tuberculosis pulmonar con bacteriología confirmada al inicio del tratamiento y que tiene baciloscopio cultivo negativo en el último mes de tratamiento y al menos en una ocasión anterior, por lo menos, con un mes de diferencia. Pero ten en cuenta que hay unas notas y esas notas están amarradas a que los casos de tuberculosis pulmonar clínicamente diagnosticados, ¿cierto? Que hayan culminado su tratamiento, se van a clasificar como tratamiento terminado. Des en cuenta que estos pacientes que fueron clínicamente no los podemos dejar como curados, sino tratamiento terminado. En los que de tratamiento terminado son aquellos que no hubo fracaso, pero sí una constancia que demuestre que la baciloscopia, el cultivo, el mes de tratamiento fueron negativos y o porque clínicamente hay una recuperación progresiva del caso. Fracaso de la persona afectada por tuberculosis cuya baciloscopia cultivo de esputo es positivo al mes posterior o durante el tratamiento, o sea, posterior al inicio del tratamiento o durante el tratamiento. Entonces estamos hablando de fracaso y fallecidos, pues lo que fallecieron en torno a un tratamiento antituberculoso. ¿Listo? Caso descartado de TBC se define como las personas que iniciaron tratamiento para tuberculosis por criterio médico, pero como resultado de las pruebas diagnósticas y por criterio clínico del equipo tratante se descartó finalmente la tuberculosis. Hay unos grupos de riesgo vulnerables que yo les voy a pedir el favor de que intervengan en sus consultas.
que son pacientes previamente tratados con tuberculosis, personas con lesiones fibroquísticas en el tórax, obviamente los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica o son fumadores, pacientes con diabetes, pacientes que evidenciemos desnutrición o gastrectomía o derivación yeyuno ileal, o personas con enfermedad renal crónica, son personas que tienen un factor de riesgo para que presenten cuadros de tuberculosis pulmonar. ¿Qué sucede? La búsqueda activa. Entonces, la búsqueda activa es de los contactos de personas afectadas por tuberculosis, es la principal estrategia para identificar casos nuevos, ¿cierto? O sea, a esperar a que le llegue tosiendo con 15 días que perdió peso, pues eso el señor de la portería ya lo sabe. Pero la parte clínica específica y la parte de búsqueda de todo el equipo interdisciplinario es buscar el contacto con tuberculosis o los factores de riesgo que pueden llevar a tuberculosis, ¿cierto? Y hacer una educación y una identificación de esos factores de riesgo para validar si requiere pruebas confirmatorias. ¿Qué pasa con los casos de tuberculosis sensible, que es la búsqueda de sintomáticos respiratorios en los contactos en la primera semana de detectado el caso índice? O sea, si yo tengo una tuberculosis sensible, en la primera semana debo de ya estar investigando los contactos a los 6 meses y al año de iniciado el tratamiento. ¿Qué pasa con la fármaco resistente? La búsqueda de sintomáticos respiratorios en los contactos en la primera semana de detectar el caso índice, de manera trimestral hasta que el caso índice termine el tratamiento, y posterior continuar cada 6 meses durante 2 años. Entonces esto lo vamos a ver mucho mejor acá para que ustedes lo comprendan. Si yo tengo una tuberculosis sensible y notifique el caso en Civigila, tengo los primeros 8 días para hacer esa visita de campo y identificar los contactos, y de acuerdo a eso le hago seguimiento independientemente del caso índice a los 6 meses, a los 12 meses cuando terminó el tratamiento, el caso índice. ¿Qué pasa con los fármacos resistentes? Pues que inmediatamente en los primeros 8 días la primera visita, pero vamos a hacerla a los 3 meses, a los 6 meses y así sucesivamente. Y en esta lo que vamos a tratar de medir es el porcentaje de captación de sintomáticos respiratorios, el porcentaje de sintomáticos con acceso a pruebas diagnósticas y la positividad de los mismos. Entonces, esta búsqueda, ¿por qué? Porque los pacientes que viven con VIH, por ejemplo, el riesgo de reactivación de infección latente por Mycobacterium o tuberculosis es de 5 a 10% anual, y sus manifestaciones son ampliamente variables de acuerdo con el nivel de inmunosupresión. Por ello, en este grupo, en VIH, ¿cierto? En este grupo las personas no aplican la definición tradicional de sintomático respiratorio, por lo que se recomienda el tamizaje clínico para tuberculosis en cada consulta, basado en que si tiene fiebre, tos, pérdida de peso. Por eso insistimos en que en la historia clínica debe dejarse registrado que ustedes hicieron este tamizaje, o sea, que ustedes preguntaron si había tenido algún contacto con algún paciente con tuberculosis o si tiene estos síntomas, para determinar que no es sintomático respiratorio. Sin embargo, la ausencia de estos 4 síntomas tiene un valor predictivo negativo de tuberculosis del 97%, que incluso ha demostrado valores más altos en estudios posteriores en personas que se encuentran bajo tratamiento antirretroviral. ¿Qué debemos de hacer en PPLs? Entonces, al ingreso, o sea, ¿cómo es el manejo de tuberculosis en privados de la libertad? Entonces, primero, la recomendación es que al ingreso al centro penitenciario o en traslados, tiene que haber un examen médico de ingreso que debe de incluir la evaluación de síntomas presuntivos de tuberculosis. Si no, doctores, ustedes tienen que escribir en la historia clínica que el paciente no viene en contacto con tuberculosis o no tiene síntomas, antecedentes de enfermedades de contacto cercanos y factores de riesgo para infección de VIH. De manera activa y diaria, mediante búsqueda de sintomáticos respiratorios por parte del personal de salud, el personal de guardia o las mismas personas privadas de la libertad, capacitados y entrenados para identificar y canalizar al servicio de salud. Entonces hay que hacer una búsqueda activa conjuntamente con equipos de trabajo para mirar quiénes son contactos, quiénes son sintomáticos. Durante la consulta espontánea, o sea, a ustedes les llega normalmente una consulta porque tiene una cefalea, porque le salió una celulitis, etcétera, etcétera. Hay que hacer también la búsqueda de sintomáticos respiratorios, y al momento del egreso del paciente también es fundamental
cuando se vaya para otro centro carcelario o alguna cosa, validar el tema de síntomas respiratorios y a partir de fuentes secundarias, realizando la respectiva estudio de contactos de casos, puede ser que haya tenido un contacto y que ese contacto nos esté llevando a que en este momento vaya a presentar una tuberculosis. Bueno, captación y entrenamiento del personal de guardia. En esto hay que comprometer a los guardias, porque los guardias también pueden infectarse de tuberculosis. Ellos no son exentos de tuberculosis. Los promotores de salud que pueden ayudar en esta búsqueda activa. Obviamente los elementos básicos para la búsqueda de sintomáticos respiratorios, ¿cierto? En cada una de las instituciones, contando obviamente con los elementos de protección personal y la higiene de manos del personal que se encarga de hacer la búsqueda. Bueno, con respecto al diagnóstico de tuberculosis, se basa en la clínica y en los estudios radiológicos. La confirmación del diagnóstico se realiza mediante la demostración de la micobacteria, bueno, ya sea por bacteriología, microbiología, fenotipo o genotipo. Y en el caso de la extrapulmonar, la sospecha se basa en las manifestaciones clínicas y obviamente en los estudios imagenológicos, y la confirmación se realiza con estudios de microbiología. El diagnóstico fundamentado únicamente en aspectos clínicos e imágenes es aceptable, pero si se han agotado todos los esfuerzos para realizar la confirmación bacteriológica, ya que esta es fundamental no solamente para conocer el registro de la resistencia de los microorganismos en los diferentes fármacos. La falta de accesibilidad a los exámenes confirmatorios en presencia de un cuadro clínico muy sugestivo, especialmente en condiciones graves o deterioro, es una justificación válida para inicio de tratamiento. Entonces, pilas con el inicio del tratamiento, pero siempre esto debe estar amarrado a una junta médica o a un apoyo de varios profesionales que decidan que efectivamente vamos a tener esos estudios. Y hay otros criterios como, por ejemplo, no solamente la baciloscopia seriada, pero des en cuenta que en baciloscopia seriada de esputo es una técnica fundamentada en la propiedad ácido-alcohol resistente a la micobacteria para unirse a la pared celular, ¿cierto? Y a pesar de la acción de colorante basadas en ácido-alcohol, consiste en la recolección de la muestra de esputo, ya sea expectoración o flema, de tipo mucopurulenta, espesa, mucoide, como sea, proveniente del árbol traqueobronquial de la persona sintomática respiratoria. Y esta debe ser procesada antes de 24 horas en el laboratorio. ¿Qué sucede con esta prueba de baciloscopia? Se destaca que para que una baciloscopia sea positiva, la muestra debe contener como mínimo 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro. Bueno, y su sensibilidad para la detección de casos depende de la calidad de la muestra y de la inmunidad de la persona. Entonces, recolectar esta muestra es fundamental de todas maneras frente al diagnóstico. Y la recolección de muestras será así. La primera muestra en el momento de detección de sintomático respiratorio que detecta el 80% de los casos positivos. La segunda muestra el día siguiente, el primer esputo de la mañana tomado en casa que detecta el 15% de los casos positivos. Y la tercera muestra en el momento de la entrega de la muestra que detecta el 5% de los casos. Pero mucho ojo, por favor, el laboratorio de microbiología no debe ser una barrera para esta toma, porque algunos laboratorios dicen, no, es que si la muestra no viene de ayunas, entonces a mí no me sirve. Si la muestra no viene por la mañana, no la puedo procesar. Si la muestra me la pasan por la tarde, ya no me sirve. Esto no es así, debido a que la micobacteria no le importa salir por la mañana a desayunar o por la tarde a almorzar o por la noche a cenar. Ella sale en cualquier momento del día, ella no es penosa, ella no es tímida. Bueno, entonces es muy importante que tengan en cuenta que la recolección de las muestras, ¿cierto? Debe hacerse lo más rápido posible, debe aprovecharse que el paciente está ahí para tomar las muestras, ¿cierto? Y es fundamental la recolección de muestras de esputo para control de tratamiento de tuberculosis pulmonar. Se realiza en una sola muestra, se deberá realizar control de baciloscopia en pulmonar al finalizar la fase intensiva, al cuarto mes y al finalizar el tratamiento, y se deberá tener recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Primero, que las muestras de las baciloscopias se deben cultivar en medio líquido
cualquier muestra de baciloscopia que resulte positiva. Si las tres son negativas, cultivar preferiblemente la muestra tomada, la que tenga mejor calidad, por favor. Si por alguna razón excepcional se realiza la toma de una sola muestra de esputo, se debe realizar la prueba molecular y el cultivo en medio líquido en esta cuando aplique. Se debe garantizar una prueba de calidad de la muestra de 3 a 5 mililitros, promoviendo el esputo inducido cuando el usuario tenga dificultades para expectorar. El frasco recolector deberá ser suministrado por la IPS, el cual deberá tener capacidad de 30-50 para el cierre hermético y la tapa rosca. El laboratorio, dice en cuenta que está en rojo, no debe haber horario para recepción de la muestra. Deben recibir muestras a cualquier hora y procesarse a más tardar el día hábil siguiente, garantizando la conservación de la muestra de acuerdo al lineamiento del Instituto Nacional de Salud. Si la primera muestra es positiva a la baciloscopia, no es necesario procesar las otras. Con este criterio debe iniciarse tratamiento. Sin embargo, se deberá procesar las demás muestras cuando la calidad de la primera no sea suficientemente buena. Y la baciloscopia es la técnica de elección para el tratamiento de tuberculosis pulmonar, a menos que el diagnóstico se haya hecho por cultivo. Pero la idea, con la resolución y con las políticas que en ese momento está entregando el Instituto Nacional de Salud, es que las pruebas sean se realicen bajo el contexto molecular, ¿cierto? Que es como se debe hacer el diagnóstico. No se debe solicitar baciloscopia de esputo como requisito de ingreso a una institución educativa o laboral, porque no falta el que esté pensando que le va a pedir baciloscopia a todo el mundo cuando ingrese a trabajar o cuando ingrese al colegio. No falta el que arranque con ese temita. La inducción del esputo tiene unas indicaciones que se las dejo ahí para que la tomen la foto, ¿cierto? Pero es muy importante tratar de buscar inducir el esputo para buscar estas muestras, y el lavado gástrico que se utiliza para detectar bacilos en el esputo ingerido, especialmente en los niños o en los adultos que no son capaces de expectorar. Esta baciloscopia presenta limitaciones por contar una cantidad de bacilos y por tanto se deberá realizar cultivo líquido y prueba molecular de esta prueba. Bueno, en niños y niñas mayores de 7 años y que sean capaces de expectorar, las muestras para los estudios deben obtenerse de esputo de niños mayores de 7 años, pero menores que no sean capaces de expectorar, las muestras deben obtenerse a partir de esputo inducido o aspirado gástrico o aspirado de lavado gástrico, o procurando como mínimo 2 especímenes diferentes. Las siguientes, digamos, atributos se brindan para mejorar el rendimiento de la tuberculosis infantil: la variedad, la calidad. Debe preferirse el lavado gástrico. En lactante, la cantidad de la muestra debe ser mínimo 3 mililitros. Y el número de muestras, si es de un mismo espécimen, por ejemplo, aspirado gástrico, tomar 3 muestras. Si es de más de un espécimen, tomar 2 muestras de cada uno, por ejemplo, aspirado gástrico y esputo inducido. Mucho ojo con esto, por favor. ¿Qué pasa con las pruebas de detección molecular? Son fundamentales, tienen una alta sensibilidad y especificidad, detectan el ADN del complejo Mycobacterium tuberculosis por cadena o reacción en cadena a la polimerasa. La sensibilidad y especificidad, sensibilidad entre el 68 y el 88, especificidad del 98, y para la detección de tuberculosis resistente a rifampicina tiene una sensibilidad del 95 y una especificidad del 98. Son técnicas implementadas en la red de laboratorios del país y es fundamental que se tengan para poder conseguir el diagnóstico. La prueba molecular detecta las secuencias específicas del complejo, al igual que mutaciones que me permiten identificar el perfil de resistencia, y las pruebas que incluyen la detección del complejo en sensibilidad deberán ser unas pruebas de elección para Colombia. Debe tener ese debe ser el gol estándar. Bueno, los cultivos también líquidos para el diagnóstico es un método de laboratorio que permite identificar entre 10 y 100 bacilos por mililitro. Dense en cuenta que los cultivos ya tienen una mayor sensibilidad frente a las baciloscopias, ¿cierto? Con una sensibilidad que va hasta el 90-96% en un tiempo de detección de 2 a 3 semanas. Esta técnica es la obtención y evaluación microbiológica, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, niños, personas con VIH, vulnerables. Mediante el cultivo líquido es posible implementar el diagnóstico de tuberculosis del 15 al 20% del total de casos y en un 20 a 30% de los casos de tuberculosis pulmonar. Entonces, dense en cuenta cómo aumenta esta serie de pruebas. Y es fundamental realizarlas, porque cuando yo tengo pruebas moleculares, pero si asocio este tipo de cultivos,
pues la sensibilidad y especificidad de la prueba aumenta. Bueno, hay unos criterios clínicos que son importantes dentro del diagnóstico y dependen del órgano afectado. Bueno, y la radiografía de tórax es fundamental. Des en cuenta que la radiografía es una técnica sencilla, lo que busca identificar o lo que nos permite es validar alteraciones en la imagen diagnóstica. Pero es muy importante tener en cuenta que si esa imagen diagnóstica es negativa, existe una posibilidad muy extremadamente baja de que ese paciente no tenga tuberculosis pulmonar. Pero si esa imagen tiene algún cambio pequeño en el momento en que la tomamos, la posibilidad sube del 95% de que ese paciente sí tenga una tuberculosis. Bueno, entonces estar muy pendiente de eso. Eso es el estudio histopatológico en ciertas muestras. Recuerden que el granuloma calcificante, el granuloma que conocemos, o linfogranuloma, está presente en muchas enfermedades infecciosas, no solamente en las transmitidas por micobacterias ni el complejo micobacteriano no tuberculosos, también pueden dar algunos hallazgos de este tipo de histología. La prueba de tuberculina, que se basa en un derivado proteico purificado sintetizado a partir de una proteína del bacilo que permite la identificación de la infección latente aplicando la técnica de Mantoux. Bueno, debe leerse a las 48 y 72 horas. No es una prueba de diagnóstico de enfermedad tuberculosa activa. Obviamente, después de esto va asociado la prueba de la radiografía. Ya les expliqué por qué es importante la radiografía. Sin duración menor a 5 milímetros para cualquier grupo de edad es negativa. Si tiene más de 5 milímetros, es muy importante que tengamos en cuenta poblaciones con VIH, niños desnutridos, niños con contactos, personas con contacto reciente, alteraciones radiológicas sugestivas, pero la interpretación es positiva. Y ojo, induración mayor de 10 niños y niñas que no pertenecen a los grupos anteriores, pues se va a considerar positiva. Y ojo con el personal inmunocompetente y los trabajadores de salud, que es otro grupo. Hay otras pruebas que utilizamos, como por ejemplo la adenosina-deaminidasa, que son pruebas específicas que utilizamos en líquido pleural o en líquido cefalorraquídeo dentro del contexto diagnóstico por la debilidad que se tiene en ocasiones para encontrar tuberculosis principalmente extrapulmonar. Ten en cuenta que el líquido pleural es el punto de corte es 32 y el líquido cefalorraquídeo es 5 a 37. ¿Qué hacemos con el algoritmo diagnóstico de tuberculosis activa? La idea es que se tenga claro cuáles son estos factores clínicos, paraclínicos, para poder llegar al diagnóstico. Ya lo voy a hablar un poco más esto en detalle. A todo sintomático respiratorio que defina con la definición de tos, expectoración de más de 15 días, que no presente compromiso al estado inmunológico, se le debe realizar vaciloscopia seriada, esputo y radiografía. O sea, mucho ojo esto con los sintomáticos respiratorios. O sea, no tengo cambios, pero tiene la tos, entonces tenemos que tener al menos estos dos estudios y la imagen diagnóstica. Y en privados de la libertad, un grupo poblacional de riesgo, da la coexistencia de factores del estado inmunológico, la confección de VIH, el consumo de sustancias psicoactivas, malnutrición, hacinamiento. Entonces es muy importante tomar medidas específicas sobre la búsqueda activa de estos pacientes, los contactos que tengan y ante cualquier síntoma inmediatamente tomar las recomendaciones que les dije previamente. Bueno, ¿qué pasa con las personas de tratamiento de inmunosupresores como VIH y otras enfermedades? Podemos utilizar otras pruebas diagnósticas, como por ejemplo en el contexto hospitalario se utiliza el lipoarabinomanano en orina como apoyo diagnóstico de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, teniendo en cuenta que en el consolidado de estudios clínicos se ha demostrado una sensibilidad del 52%, una especial del 87% en personas que viven con VIH sintomáticas para tuberculosis, una sensibilidad del 62% y especificidad del 84% en pacientes independientemente de su sintomatología. Aquí está el código CUTS, donde lo pueden pedir, que es el 906303 para mirar. Es de anotar que en algunos casos serán necesario iniciar tratamiento basado en criterios clínicos, a pesar de los resultados de pruebas diagnósticas, teniendo en cuenta la sospecha clínica, el riesgo de mortalidad por tuberculosis en los pacientes. Entonces recordemos que ya para terminar, el indagar el paciente con los síntomas, de realizar la radiografía, la vaciloscopia, tenemos radiografía de tórax sin alteraciones, evaluar clínica al paciente, si está alterada, correlacione clínicamente al paciente. Si ese paciente tiene pruebas negativas o desaparecen los síntomas, pues descarta, pero si ese paciente tiene algún estudio
positivo para vaciloscopio, pues tratamiento de acuerdo a la guía de práctica clínica, pero asociado a eso vamos a tomar las pruebas moleculares, y esas pruebas moleculares pues me van a mostrar sensibilidad y especificidad a fármacos de primera línea, y de acuerdo a esos fármacos de primera línea vamos a iniciar esos medicamentos, y o si están resistentes, entonces nos vamos a apoyar con fármacos de segunda línea. En el algoritmo para mayores de 15 años con alto riesgo, es muy similar, hacemos la prueba molecular es fundamental. Des en cuenta que acá en persona con enfermedad, con inmunosupresores vamos a hacer vaciloscopia, pero en la guía nos habla de que estas personas que tienen alto riesgo, vamos a hacer inmediatamente pruebas moleculares. Bueno, en la mañana, mire, se muestra esputo, pero en la mañana hay pruebas moleculares, rápidamente si sale positividad, pues lo que estamos buscando es resistencia y sensibilidad a rifampicina y soniacida, y cultivo también más la radiografía de tórax. Entonces tenemos que tener las tres cosas en este tipo de poblaciones. Y en patología con inmunosupresores, también des en cuenta que la biología molecular es la prueba fundamental para hacer la intervención y la detección asociada al cultivo y la radiografía de tórax. En menores de 15 años, la prueba molecular es importante, el cultivo, nos podemos ayudar algo de la prueba de tuberculina, pero ojo con el cultivo y ojo con las pruebas rápidas, principalmente en la toma de muestras de aspirado gástrico o aspirado y lavado gástrico. Bueno, en tuberculosis latente, tener en cuenta que los grupos prioritarios para búsqueda son VIH, menores de 5 años en contacto con personas que hayan tenido contacto con tuberculosis, insuficiencia renal crónica en diálisis, pacientes, trabajadores de la salud que potencialmente tengan contacto con tuberculosis o que estén expuestos a tuberculosis. Bueno, en tuberculosis latente, el tamizaje clínico de rutina en personas que viven con VIH incluye la evaluación de fiebre, de tos, de pérdida de peso. La ausencia de estos 4 síntomas tiene un valor predictivo negativo del 97% y la sensibilidad del 93%. ¿Qué quiere decir eso? Los que me están escuchando, pues muy importante que si no tiene los síntomas, pues la posibilidad de que tenga tuberculosis activa es muy baja, ¿cierto? En PP positiva realizamos la radiografía de tórax y si no presenta sugestivas, se podrá iniciar tratamiento para infección tuberculosa latente. Si la PP es negativa, ojo con el booster, se recomienda aplicar una segunda prueba a la tercera semana de la primera para evaluar el efecto booster. Recordemos que este efecto es importante y no podemos inmediatamente mandar al paciente a que se tome una prueba, y hay varios escenarios de prueba booster o segundo resultado de PP positiva. Hay que diferenciar entre una tuberculosis latente y una tuberculosis activa. Es muy importante. Bueno, entonces el algoritmo diagnóstico para tuberculosis latente siempre lee la de 48 a 72 horas. Siempre implica haber descartado tuberculosis activa y verificar que no haya recibido tratamiento antituberculoso previo, porque pues, o sea, no se toma. El criterio de PP positiva en trabajadores de la salud es de 10 milímetros. Si existe inmunocompromiso, es mayor a 5 milímetros, y en personas con VIH severa podría solicitarse considerando, digamos que al principio o la respuesta puede estar alterada. Entonces, ojo con los pacientes recién diagnosticados que tienen algo de baja respuesta y nos pueden dar esto negativos con respecto a tuberculosis. Bueno, este es el algoritmo para tuberculosis latente en niños y niños menores de 5 años, donde realizamos la tuberculina y la placa de tórax también. Y en quimioprofilaxis, pues utilizamos isoniazida por 6 meses, o si está en el momento, isoniazida más rifampicina, con todo el seguimiento que requieren estos medicamentos. Recuerden que tienen un efecto a nivel hepático y podemos ver incremento de 2-3 veces las enzimas hepáticas, pero no es criterio para retirar a menos que clínicamente veamos un compromiso que requiera el retiro por los efectos secundarios de la quimioprofilaxis. Bueno, hay unos controles específicos donde se da aislamiento, que es la etiqueta de todo, la higiene de manos y el aislamiento que se da principalmente en este tipo de pacientes, donde los pacientes deben de permanecer con su mascarilla facial, con su N95, el personal también tiene que utilizar sus elementos de protección personal. El paciente va a estar bacilífero generalmente entre 15 y 21 días, donde potencialmente con el control de baciloscopia, si es el caso, podemos levantar el aislamiento de este tipo de pacientes. Recuerden, esta diapositiva, este dibujito es muy importante, esta figura, des en cuenta cómo la dirección de la ventilación y ubicación del puesto de trabajo en las áreas de atención de personas con diagnóstico de tuberculosis debe tener una ventilación adecuada
el personal, las personas que ven tuberculosis y las habitaciones de los pacientes deben de tener también una ventilación adecuada. El respirador N95 es fundamental para que está indicado para el personal de salud que pues está en contacto con este tipo de casos. Su uso es obligatorio por el personal de salud que realice procedimientos que involucren generación de aerosoles y se va a implementar su uso en el trabajador de la salud. Se recomienda que al colocarlo siempre haga la prueba de presión positiva y negativa. Ojo, el ajuste de la mascarilla adecuada para que esta sea adecuada. Ojo con los trabajadores de la salud. Bueno, por el hecho por ejemplo, en el 2018 hubo 320 casos de tuberculosis en trabajadores de la salud y esto puede ir creciendo por muchos factores, como ya lo expliqué. Tuberculosis tiene muchas cosas interesantes, algunas difieren de otras. Actualmente la recomendación frente a tuberculosis está enmarcada principalmente a que las baciloscopias tienen son pruebas diagnósticas que tienen un factor en contra y es el número de bacilos. Recuerden que tiene que haber entre 5.000 y 100 para poderlos identificar, mientras que en las pruebas de biología molecular yo puedo tener hasta una micobacteria por mililitro y eso es suficiente para tener el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, las pruebas diagnósticas basadas en biología molecular son fundamentales debido a este tipo de connotaciones. Viene el cambio de la guía principalmente en drogoresistencia, en esquemas acortados que potencialmente pueden llegar a 4 meses de esquemas acortados de tuberculosis con sensibilidad y especificidad de tratamiento, o sea, con éxito en el tratamiento superiores al 95%. Buscar los sintomáticos respiratorios y los contactos de los positivos es fundamental para minimizar la posibilidad y enmarcar el tema de la prueba de tuberculina por lo menos una vez al año o al menos una vez cada 5 años en los trabajadores de la salud es fundamental. Entonces, hay que hacer frente a los riesgos de tuberculosis. En otra charla hablaremos de tratamiento específicamente y de efectos adversos y de drogoresistencia, tratamiento en drogoresistencia y segunda línea. Traté de no demorarme mucho porque la verdad es que en la presentación que tuvimos el fin de semana pasado con un grupo que estábamos en cierto tema de brote, nos alcanzamos a demorar 1 hora y media en revisión de tema, pero la idea es que ante dudas pues verifiquen el documento, la resolución 227 y la guía de Civigila, y pues si no logran conseguir la respuesta, pues entonces me pegan una llamadita y yo les contesto. Bueno, les agradezco mucho su aporte y su asistencia en medio de todo el tema. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor. Bueno, les pido que por favor diligencien el link de asistencia, es supremamente importante, está en el chat. Si quieres, Laura, lo volvemos a ¿qué? Ahí lo vuelvo a marcar, el link de asistencia. Por favor, para nosotros es muy importante que se genere el link de asistencia. Y esto frente a también el tema de visitas de secretaría y todo eso para validar que efectivamente nos está esta capacitación. Bueno. Gracias, doctor. Doctora María Clemencia. Buenas tardes, doctor. Bueno, les agradezco a todos su asistencia y estamos pendientes. Que pasen un feliz día, Dios los bendiga y ante cualquier duda no duden en escribirme. Bueno, muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias.